Fiscalización, nos quedamos con esta fiscalización que es bien importante, pero hay un caso que ha generado mucha indignación en los ciudadanos. CIPER Chile saca un reportaje donde denuncia que finalmente la plata, el dinero con que se pagan las compensaciones la financian los propios clientes, nosotros. Nosotros desde hace un año aproximadamente nos vienen cobrando ahí un cachito en cada cuenta que serviría para pagar las compensaciones. O sea, cuando falle el sistema y cuando usted lo tenga que compensar, somos nosotros mismos los que nos autopagamos. Insólito e impresentable a primera vista. Lo vamos a explorar a fondo con detalles aquí en Contigo en la Mañana. Quédense con nosotros. Bueno, tenemos titulares, tenemos invitados. Está con nosotros desde la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? Humberto Verdejo, director del Departamento de Energía Eléctrica de la USACH. Cortes de luz, dice CIPER. Compensaciones para los clientes son financiadas por los mismos usuarios. Si una familia paga una cuenta de luz de 100.000 mensuales, de ese monto se destinan 520 a financiar las compensaciones que los usuarios reciben en caso de que sufran un corte de electricidad. Cuando se produce una interrupción del suministro, la ley obliga a las empresas distribuidoras a hacer un descuento al cliente en la boleta siguiente, pero en el último cálculo del valor agregado de distribución, va de 2024, cargo fijo para mantener la red, se traspasó el financiamiento de esa obligación de las empresas a los usuarios. El Consejo, la Comisión Nacional de Energía confirmó a CIPER que cada cliente financia las futuras compensaciones a través de dos cargos aplicados por 21 de las 26 empresas de distribución del país, que suman un 0,52% del valor total que aparece en la boleta. Eso no está detallado en las facturas que reciben los hogares. ¿Cómo se explica esto de que cuando se corta la luz y lo compensan a uno, los mismos usuarios lo están pagando? Primero hay que separar que hay dos tipos de compensaciones. Están las por ley CERNAC, que no son estas. Estas corresponden a la ley eléctrica. Entonces, la primera definición. Lo segundo, esto tiene una historia que parte el 2019, cuando empieza el proceso de definición de los cargos o de la remuneración de las distribuidoras, que es cada 4 años. Entonces, la definición de las tarifas está asociada a que las empresas tienen que dar cumplimiento a la normativa vigente, a la norma técnica de distribución. Entonces, cuando parte este proceso, la autoridad, la Comisión Nacional de Energía con las empresas empiezan a realizar un trabajo en conjunto y se dan cuenta que si con la norma vigente se tarifica, digamos, las empresas distribuidoras, la tarifa iba a subir mucho. Entonces, saltaron las alarmas y empezó un proceso muy lento que demoró 43 meses en resolverse. ¿Y cómo se resuelve? En términos muy sencillos, es que se flexibiliza la norma técnica. Y eso significa que la flexibilización de la norma técnica implica que la tarifa no sube tanto, de una otra manera se relajan ciertas restricciones y adicionalmente, para que las empresas pudiesen tener, digamos, una operación asociada a la normativa ya relajada, se incorpora adicionalmente la compensación en la tarifa. Por otro lado, este monto de compensaciones son referenciales, porque en general las compensaciones que paga la empresa son mayores. Entonces, lo que efectivamente establece el medio es correcto. Las compensaciones de referencia las pagamos en la tarifa de la misma forma que pagamos los postes, los transformadores, los cables, las cuadrillas, el call center. No existe un cargo específico para pagar la compensación, pero sí efectivamente está reconocida en tarifa. O sea, ¿se saca un porcentaje de manera anticipada para futuras compensaciones que tengan que pagar las empresas? No necesariamente. Lo que pasa es que como este estudio es 4 años hacia adelante, se mira la historia hacia atrás y dice, con este estándar de calidad de suministro van a haber tantas fallas. Y para poder compensar a esos usuarios, se calcula un cierto monto de plata y que ese monto de plata se distribuye en los 4 años siguientes. Entonces siempre se mira la historia hacia atrás. ¿Por qué, si es una falla del sistema, la pagan los usuarios? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto tiene una falla de origen. ¿Cuál es la respuesta? Disculpe que sea tan honesto, pero es de una ordinariez. Desde la ley, es de una codicia, es de una calaña muy baja. No sé si es del chancho o del afrecho el que le da el afrecho, pero aquí... Efectivamente, concuerdo con ustedes que esto no debiese ser así, pero el problema que tiene el regulador, que en este caso es la Comisión Nacional de Energía, es que no quiere que las tarifas suban. Y como veníamos con el precio de la energía que es el 70% de la tarifa congelado, el descongelamiento más un incremento asociado a la otra componente de la tarifa, que es la distribución,
de una u otra forma encontraron la mejor solución técnica costo efectiva. Esa es la respuesta, digamos, formal. Humberto, hay algo que yo no entiendo de esta historia y que tiene que ver con que CIPER plantea que al consultarle a la comisión en mayo de este año para hacer el reportaje, ellos le responden que, claro, efectivamente los propios usuarios estaban pagando a través de la factura de la boleta la multa. Y la comisión sale ayer a decir, no, eso no es así. Nosotros, de hecho, lo que dice es que está bien cobrada la cuenta y de que ese porcentaje, esos 520 pesos, responde a una especie de empresa modelo. ¿Nos podría explicar bien qué significa eso para entender si hay una confusión en esta historia o hay una voltereta de la Comisión Nacional de Energía? A diferencia con el precio de la energía, que son contratos de suministro, la forma que se define la remuneración de las empresas distribuidoras es compararla con una empresa de papel. Entonces, en varias zonas del país se dice, la comisión dice, para que la red funcione en esta zona, yo construyo una red desde cero. Ya. Entonces, ese mecanismo es el que corresponde a la empresa modelo y que no refleja realmente los costos reales, porque esto es una empresa de papel. Claro. Entonces, en esa empresa de papel se relajan los estándares de calidad de suministro, es decir, no todos los clientes tienen el mismo estándar, que yo creo que es el problema de fondo, más allá de la compensación, y en función de ese criterio se dice, ya, si se corta la luz, hay que tener tanta cantidad de plata y esa cantidad de plata se prorratea, digamos, en los 4 años siguientes. En caso de que se corte, hay que tener aprovisionada esta plata. Pero la empresa no asume ningún riesgo. Claro. No, pero si no te... No, si no te digo a ti, no asumen ningún riesgo escandaloso. Porque él dice, oye, ¿sabe que sea? Podría fallar. Si falla, exacto, tenemos que compensar. Si tenemos que compensar esta plata, entonces, ¿esta plata dónde la vamos a sacar? Le dicen al Estado. Y el Estado dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se la cobramos a los propios usuarios. Claro. Entonces paren el deseo. O sea, tienen que entregar, tienen que hacer inversiones, ¿no es cierto? Tienen que ponerse al día para que no se corte el sistema, ¿no es cierto? Pero más encima, si se les corta, no pueden cobrárselo a la propia gente. Ni después ni adelantado. El tema, Humberto, es dónde están puestos los incentivos para que la empresa haga bien su trabajo. O sea, además esto lo vemos desde junio del año pasado. En agosto tuvimos un episodio tremendo de cortes de electricidad, donde gente que tuvo 2 semanas sin luz en su casa, con todos los problemas que eso significa. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde están los incentivos para que la empresa haga bien su trabajo? Mira, desafortunadamente la respuesta aquí, la responsabilidad la tiene el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía. La empresa eléctrica no define las tarifas de manera arbitraria, es el regulador el que establece las reglas del juego. Y si el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía, establece que estas son las reglas del juego que impiden una alza de tarifa adicional a lo que ya venía ocurriendo, es la solución técnica que se encontró, que yo no la comparto. De hecho, la tarifa debe estar asociada a la calidad de suministro. Exacto. Lógico. Y para profundizar en un tema que para mí es más relevante que la compensación, que con esta flexibilización de la norma técnica hay comunas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Expliquemos eso, Humberto, porque tú decías aquí lo preocupante es el diferente estándar que hay entre los diferentes clientes. ¿Por ejemplo, con producto de la Comisión Nacional de Energía junto con la empresa eléctrica en este trabajo se dieron cuenta que no podían utilizar la norma anterior para poder tarificar, se modifica la norma técnica, insisto, se flexibilizan condicionantes y, por ejemplo, Vitacura puede estar con más horas de luz que Santiago, lo que parecería totalmente contradictorio. En una media móvil de 12 meses. Por ejemplo, Lampa, 18 horas de interrupción de suministro en una media móvil de 12 meses y Santiago tiene 9. Entonces, en un entendido que la autoridad te pide electrificar los consumos, que la gente no use parafina, no use leña y cambie aire acondicionado, no puede ser que la calidad de suministro esté condicionada a tu comuna. Claro. Entonces, eso, para mí, ese yo creo que es el problema de fondo. Total. Si uno hace un análisis de la norma técnica... ¿Cómo se explica eso? Porque tuvieron que flexibilizar los criterios de calidad de suministro para que la tarifa no subiese tanto. No, pero las diferencias entre las distintas comunas. Es una categorización que hace la Comisión Nacional de Energía en función de la cantidad de habitantes y la red eléctrica que hay en comunas. Y esto es tan dramático y tan complejo que si uno analiza la norma técnica, se establece, si uno la analiza al detalle, que en promedio 700.000 clientes pudiesen estar los 365 días del año sin luz y las empresas eléctricas cumplen. ¿Y cómo se beneficia a la gente? Con la compensación. Pero la compensación está pagada pagamos nosotros mismos. O sea, entonces, al final... el usuario paga todo. Pero más allá de eso, insisto, yo creo que lo preocupante es que la norma técnica no puede tener
diferentes categorías de comunas, porque hay electrodependientes, ¿verdad? La autoridad no incentiva a electrificar los consumos y en un espacio, ¿verdad?, que nos vanagloriamos de ser líder en transición energética, la luz está acá y el servicio más. Y porque es súper arbitrario, porque una persona que vive en Vitacura tenga un estándar distinto que el que vive en Lampa. La autoridad te va a decir, existe un indicador, que es el número de habitantes por la cantidad de red eléctrica, que es un estándar técnico, ¿verdad? Es un indicador técnico, pero uno tiene que ir un poquito más allá. Y evidentemente yo creo que esa es más allá del monto de la compensación, es que efectivamente la calidad de suministro hoy día no es parejo para todos los usuarios del país. No, ya tiene miles de pifias, tiene miles de errores. ¿No es cierto? Entonces también uno se pregunta, ¿hace las inversiones que tienen que hacer? ¿Están en el estándar que deberían estar? Son empresas grandes. No es un mal negocio. Aquí hay capitales internacionales importantes. Hace poco compraron una tremenda compañía eléctrica, ¿no es cierto? O sea, unos capitales chinos. Entonces, no tiene que ser tan malo. Justamente. No tiene que ser un negocio malo. Si están los italianos, si están los chinos, si están los capitales extranjeros aquí, seguramente es un buen negocio. Háganlo bien, pues. Inviertan lo que tienen que invertir, sean justos, entreguen un servicio bueno, entreguen un servicio de calidad y equilibrado para todos. La norma y la ley establece rentabilidades aseguradas. Ahora, si tú conversas con todas las empresas distribuidoras, siempre te van a decir que están ¿verdad? Todo, y que están, toda la industria. Toda la industria te va a decir empresa, que están en Ni que negativo. hablamos de Chilevisión, pues, amigo. Estamos al rojo. Pero es bueno establecer que y ojalá estoy tratando de ser bien lo más técnico y objetivo posible. Aquí el que tiene el cascabel o la responsabilidad es el Estado, es el regulador. Porque las empresas, de una u otra manera, no tienen potestad para definir tarifas. Es lo que define el regulador. Y el regulador también hay que reconocer que en este proceso, donde se retrasó esta normalización tarifaria de distribución de 43 meses, generó otra deuda más, que también sale en el reportaje de CIPER de los $1.000 millones. Y además el regulador o el Estado tiene que dar señales importantes. Porque mira, hoy día partíamos el matinal hablando del robo de medidores de luz. Sí. Y cómo finalmente son los propios clientes tienen que hacerse cargo de los costos de aquello. Obviamente que no tienen la culpa, nadie quiere que les roben, pero a ellos les roban, tienen que pagar el medidor, tienen que pagar la compensación, todo lo que significa. Ahora vemos esto, para pagar las compensaciones de toda la red de clientes son los mismos usuarios los que terminan pagando. Entonces, también hay un tema de información y de transparencia respecto a el detalle de las cuentas de luz, cómo lo paga la gente, porque aunque sean 500 pesos en una cuenta de 100.000, oye, pero son 500 pesos que se están yendo por un lado que uno no sabe y que uno quiere saber y uno exige saber. Entonces falta ahí también transparencia con esa información, porque ahora nos enteramos por el reportaje de CIPER. Ahí hay dos cosas. Primero, que sin perjuicio que estamos viendo las cosas, digamos, que no son tan buenas, hay que establecer que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, dentro de los recursos que tiene, ejerce un rol de fiscalización todos los años. Y a través de la Comisión Nacional de Energía, todos los años se hace un chequeo de rentabilidad para que las empresas tengan los márgenes que están establecidos en la ley. Pero indudablemente, yo insisto sobre el tema, hemos avanzado mucho en renovación de la generación eléctrica, pero la distribución no la hemos tocado desde los 80. Sí. Y no podemos pensar en transición energética, electrificar consumo, que la gente no use leño para finas, si es que las redes eléctricas son malas, o sea, no voy a decir que son malas, sino que están deficientes y requieren mayores inversiones. Y por otro lado aparecen estas situaciones bien, que de una otra manera esto es todo transparente, porque está todo publicado en la página de la Comisión Nacional de Energía pública. Entonces, pero al final del día el ciudadano en general no va a entender, digamos, cómo está estructurado esto. Yo creo, Humberto, que la gente no se complica tanto en la medida que puede apretar el interruptor y la luz aparezca. Justamente. El problema es que hemos tenido casos en que hemos tenido 4, 5 días sin luz. Yo 8 el año pasado. 8 días estuviste sin luz el año pasado. Y cuando estas cosas pasan, nosotros ponemos el grito en el cielo y empiezan a echarse la culpa. No es que este el distribuidor, no es que este fue el intermediario, no es que este fue el que generó. El árbol. Fue un árbol, fue la lluvia, fue el de San Isidro. Siempre hay una excusa. Y ahí, el viento. Y todos nos ponemos colorados y que era escoba. Pero cuando aparece esta noticia que tiene que ver con algo que es medio hormiga, porque todos los días tú te das cuenta de que en el fondo, la multa la paga la gente antes o después. No es que sea para el caso específico de este apagón, sino que es como que se va haciendo un bolsoncito por adelantado para pagar la multa. La compensación. La compensación. Porque la multa es va al fisco. Exactamente. La compensación está asegurada y hay pocos negocios en la vida que tengan tan poco riesgo, porque la rentabilidad está asegurada. Justamente. Pero en definitiva, de aquí para adelante lo que hay que pensar es cómo reformar el segmento de la distribución.
Porque, insisto, estos problemas van a seguir manteniéndose en el tiempo si mantenemos el esquema regulatorio de la famosa empresa modelo, que es una empresa de papel y que no reconoce los costos reales, pero adicionalmente condicionar la tarifa a que si la empresa cumple los estándares, cobra tarifa máxima. Pero, por ejemplo, la gente de Lampa, el año pasado, tuvo 8 días pagando, o sea, 8 o 15, 20 días sin luz, pero tuvo la misma tarifa durante todo el mes. Entonces, la tarifa tiene que estar relacionada a la calidad del suministro. Pero para avanzar en eso, se requieren 2 cosas. Primero, bueno, en realidad una cosa, voluntad política. Claro. ¿Cómo aparece detallado esto en la boleta de la luz? Esto no sale, es un punto re importante. Este cargo de compensaciones no está especificado en la boleta. De la misma forma que no está especificado cómo pagamos los postes, los transformadores, los cables, el call center, la cuadrilla. Esto está dentro de una juguera que se traduce en un cargo que pagamos todos los meses. Entonces, lo que establece, digamos, la comisión, que no existe un cargo, que eso es correcto, un cargo explícito de compensación, pero sí está socializado la tarifa en función de estos antecedentes que hemos comentado. ¿Y aparecen los libros que revisa la comisión cuando revisa la rentabilidad? Porque si no hay mucho gasto, mucho costo que podría... O sea, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo sabe la comisión realmente cuáles son los costos reales para entender la rentabilidad de esta empresa? ¿Cómo se determina el proceso de tarificación de la distribución? Es un estudio que con la normativa vigente lo hace un consultor y ese consultor interactúa con la Comisión Nacional de Energía y con las empresas. Y ese estudio se publica. De hecho, durante estos días tiene que salir el estudio para el periodo 2024-2028, que ya estamos atrasados. Entonces, esta condición de las tarifas actuales con este mecanismo probablemente va a estar un año más, porque el proceso que falta para el próximo periodo del VAT es lento. Mira, estaba revisando el detalle de una cuenta de luz. Ya. Y aparece administración del servicio. El cargo fijo. Electricidad consumida, que es lo que uno más entiende. Pero después viene cargo por servicio público. No sé lo que ese es un cargo de servicio público que financia el panel de expertos y el coordinador eléctrico nacional. También lo pagamos nosotros. Al cargo, final del día, Fondo de Estabilización, Ley 21.472. Ya, ese es otro cargo que está considerado en la tarifa para devolver, digamos, lo que dejamos pagar con la empresa distribuidora. Transporte de electricidad. Ese es el uso de las carreteras eléctricas. Arriendo de medidor. Eso es lo que le pagamos a la empresa distribuidora cuando el medidor no es nuestro. Claro, entonces uno va sumando 500 por acá, luquita por allá, 400 por acá, 7.000 por acá. Esto de pagar las propias compensaciones es una vergüenza. O sea, hay un dejar hacer, hay un trato con guante blanco que uno ve que a todas luces, vamos a usar la palabra a todas luces, ve que a todas luces realmente no se manifiesta en el servicio. No se manifiesta en el servicio. Nos vamos a negro. Te queremos agradecer, Humberto. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias. Gusto. Y nos vamos con Dani Muñoz, último minuto. Dani, una noticia lamentable. Nos vamos contigo, Dani.